El sol ardía sobre los campos secos de San Javier, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de Sonora, donde la tierra parece no querer florecer. La brisa caliente del desierto soplaba con fuerza, levantando la tierra polvorienta que se adhería a las pieles quemadas por el sol de los campesinos que allí vivían. Dentro de la casa de adobe de los Vázquez, la calma parecía un oasis en medio de tanto caos. Roberto Vázquez, el patriarca de la familia, se encontraba en su habitual preparación para salir. Su rostro, marcado por los años de trabajo bajo el sol, reflejaba las huellas de una vida dedicada a la tierra. Su mirada, aunque cansada, nunca había perdido esa chispa de determinación que lo había caracterizado siempre. «Papá, ¿por qué tienes que ir?», preguntó Lucía, la hija pequeña, mientras apretaba con fuerza su muñeca de trapo. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Roberto la miró, sonriendo suavemente, como si esas preguntas no fueran nada nuevo. «Lucía, hija, hay cosas que uno debe hacer, incluso cuando no quiere. Esta tierra no es solo un pedazo de campo, es nuestra vida, y no la vamos a dejar ir. Es nuestra». Las palabras de su padre calaban hondo en la pequeña, que no entendía del todo lo que estaba pasando. La amenaza que venía sobre ellos era algo más grande de lo que podía imaginar. Pero sabía, con la certeza de una niña, que si papá decía que lo defenderían, lo harían. Él se levantó de la silla y caminó hacia la puerta, donde Diego y Elena lo esperaban. Los dos eran más grandes, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que el resto de la familia. La tierra que tanto amaban y que había sido cultivada por generaciones estaba ahora en peligro. Diego, el mayor de los dos, era un joven de 18 años fuerte y valiente, pero las noticias que llegaban de la ciudad lo tenían preocupado. «Papá, ¿estás seguro de que no podemos esperar más tiempo? Los hombres de la ciudad están hablando de que el gobierno quiere tomar la tierra», dijo Diego, mirando a su padre con una mezcla de respeto y temor. Roberto se detuvo por un momento, fijando su mirada en el horizonte. Su voz se hizo grave, como el eco de las montañas que rodeaban el valle. «Nunca ha sido fácil, hijo, pero hoy más que nunca, debemos proteger lo que es nuestro. Esta tierra ha visto muchas luchas, y no será la última. No vamos a dejarla ir». Se montó en su caballo, ajustó las riendas y partió hacia el destino incierto que le esperaba. Mientras su figura desaparecía en la distancia, Lucía se quedó mirando, con la sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre su vida. Mientras Roberto cabalgaba hacia la ciudad vecina de Caborca, una sombra oscura se cernía sobre la región. La amenaza no era solo de hombres con pistolas o de tierras que podían ser vendidas. No, era algo más profundo, algo que había estado creciendo en silencio, como una enfermedad en el corazón de la tierra misma. En Caborca, el alcalde Juan Salazar se reunía con hombres de aspecto imponente. De terno negro y actitud firme, esos hombres representaban los intereses de poderosos empresarios que querían apoderarse de las tierras de San Javier. Nadie en el pueblo sabía a ciencia cierta cómo había comenzado todo, pero los rumores se esparcían rápidamente. El gobierno estaba dispuesto a compensar a los campesinos, pero lo que realmente buscaban era despojarlos de sus tierras para entregarlas a quienes podían pagar más. «Si queremos que esta tierra sea nuestra, debemos actuar rápido», dijo uno de los hombres, un tal Luis Herrera, con una voz fría y calculadora. «No hay tiempo para negociaciones». El alcalde Salazar asintió. «No será fácil. Los campesinos son tercos, pero al final nos obedecerán. Todos necesitan la tierra, pero nosotros tenemos lo que ellos quieren, el poder y el dinero. Pero en San Javier, las cosas no serían tan simples. Los Vázquez no eran solo campesinos. Eran una familia que había vivido en esa tierra por generaciones. Para ellos la lucha no era solo por la tierra, sino por su identidad, su historia y el legado de sus antepasados. Mientras tanto, en la casa de los Vázquez, los hijos mayores discutían el futuro con su madre. María, la esposa de Roberto, era una mujer fuerte, de carácter firme, pero también con un corazón lleno de amor por su familia. «No vamos a ceder», decía,
mientras preparaba la comida para la noche. Esta tierra es nuestra, y lo que ellos no entienden es que no solo estamos luchando por ella, estamos luchando por nosotros mismos. Diego y Elena compartían el mismo pensamiento. Aunque aún jóvenes, sabían que la lucha que se avecinaba no sería fácil. Papá siempre nos ha enseñado a luchar, a no rendirnos. Si tenemos que enfrentarlos, lo haremos, dijo Diego con firmeza. Elena, que siempre había sido más soñadora, miró hacia el horizonte. Pero, ¿y si no podemos ganarlos? ¿Y si la tierra ya está perdida? María la miró con ternura. Hija, no hay derrota cuando se lucha con el corazón. El sol ya estaba comenzando a esconderse detrás de las montañas cuando Roberto regresó a casa. La jornada había sido larga y llena de incertidumbres, pero algo dentro de él le decía que la pelea apenas comenzaba. A lo lejos, en el horizonte, se veían las luces de los primeros camiones que llegaban a Caborca, anunciando que los hombres de la ciudad ya estaban allí. Cuando llegó a su hogar, encontró a su familia reunida, esperando noticias. María estaba en la cocina, sus manos moviéndose rápidamente entre los ingredientes, pero su mirada no podía esconder la preocupación que la consumía. «Papá, ¿qué sucedió? ¿Lo logramos?», preguntó Diego, su rostro lleno de esperanza, pero al mismo tiempo, con una sombra de miedo en sus ojos. Roberto suspiró profundamente y se quitó el sombrero, dejando que el sudor de su frente cayera lentamente. «La batalla no ha terminado, hijo. Hay hombres muy poderosos detrás de esto. No puedo decirte que lo logremos, pero no dejaremos que nos quiten lo que es nuestro». Elena, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a su padre con un suspiro. «Pero papá, ¿qué vamos a hacer si vienen por nosotros? ¿Y si nos quitan la tierra? ¿Cómo vamos a defendernos?». Roberto miró a su hija con una suavidad en sus ojos. «Hija, siempre hemos tenido algo que los demás no tienen. Nosotros tenemos el corazón. La tierra no solo es lo que vemos, es lo que sentimos en el alma». María, con una firmeza que sorprendió incluso a su esposo, intervino. «Es cierto. No tenemos miedo. Si ellos quieren nuestra tierra, tendrán que luchar por ella. Y si hay que luchar, lucharemos». La noticia de la llegada de los hombres de la ciudad se esparció rápidamente por San Javier. Nadie podía quedarse con los brazos cruzados. El pequeño pueblo, generalmente tranquilo, ahora se llenaba de murmullos y temores. Los campesinos, que durante años habían trabajado la tierra con sudor y sacrificio, sabían que la lucha que se avecinaba era mucho más grande que cualquier otro desafío que hubieran enfrentado. ¿Están listos para luchar por lo que es nuestro?, preguntó Roberto en una reunión improvisada frente a los habitantes de San Javier. Su voz, que siempre había sido tranquila, ahora resonaba con una fuerza que nadie esperaba. «Si cedemos ahora, perderemos todo lo que tenemos. Esta tierra no solo nos alimenta, nos da vida». Los hombres y mujeres de San Javier, aunque temerosos, sabían que no tenían otra opción. La tierra les pertenecía por derecho, y no podían dejar que el gobierno o los poderosos empresarios les arrebataran lo que había sido suyo por generaciones. «Nosotros somos los dueños de esta tierra, no los de fuera», dijo un hombre mayor, conocido como Don Ramón. «Si tenemos que luchar, lo haremos». Entre la multitud, Lucía, la niña pequeña, observaba a su padre, con una mezcla de admiración y miedo. Ella no entendía del todo la magnitud de lo que sucedía, pero algo dentro de ella le decía que las cosas cambiarían para siempre. La noche antes del gran enfrentamiento, cuando todo parecía tranquilo, el viento soplaba fuerte, como si la misma tierra respirara con ansiedad. La familia Vázquez estaba reunida en torno a la mesa, compartiendo una última comida antes del inevitable conflicto. Roberto miró a sus hijos, a su esposa, con una mezcla de amor y tristeza. «No sé lo que nos espera mañana, pero sea lo que sea, nos enfrentaremos juntos. No quiero que tengan miedo. No sé si ganaré esta batalla, pero les prometo que pelearé hasta el último aliento». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su padre. «No importa lo que pase, papá. Estaremos juntos. Somos familia, y eso es lo que nos hace fuertes». María, sin dejar de mirarlo, asintió. «Lo que importa es que defendemos lo que es nuestro. Nuestra historia, nuestro hogar, nuestra gente.
Eso no lo pueden arrebatar. El viento seguía soplando fuera de la casa, llevando consigo una sensación de inminente desastre. Pero también traía consigo algo más: la fuerza de quienes luchan por lo que aman. La mañana llegó oscura y fría, como si la tierra misma estuviera preparándose para la batalla. Los hombres de la ciudad, con sus camiones y armas, ya se encontraban en las afueras de San Javier. Los campesinos, con palas, azadas y machetes, se alinearon en el frente, dispuestos a defender su hogar hasta el final. La primera escaramuza fue breve, pero feroz. Los campesinos lucharon con una fuerza que solo aquellos que han vivido del sudor de la tierra pueden entender. Pero los hombres de la ciudad no eran pocos, y su poder parecía infinito. El enfrentamiento fue violento, pero Roberto no cedió, ni él ni su familia. Cada golpe, cada grito, era una declaración de que no se rendirían sin luchar por lo que les pertenecía. El sol, que hasta hacía poco había brillado con fuerza, ahora se había ocultado tras una espesa capa de nubes grises. En el aire se sentía la tensión, como si la misma tierra estuviera esperando el desenlace de lo que se había desatado. La batalla había sido brutal, pero no había sido el final. Roberto, con la frente cubierta de sudor y la camisa rota, miraba hacia el horizonte. El polvo del campo se levantaba con cada ráfaga de viento, y el eco de los disparos aún resonaba en sus oídos. El sonido de los hombres de la ciudad que se retiraban lentamente, derrotados pero no rendidos, no lograba calmar su alma. «Papá, ¿ganamos?», preguntó Lucía, su pequeña voz cargada de esperanza. Roberto no quería decirle que la guerra no estaba ganada, que el futuro seguía siendo incierto, pero la realidad era otra. «No hemos ganado, hija. Solo hemos conseguido un respiro. Pero la lucha sigue». Elena, que había sido testigo del conflicto, se acercó a su padre, tocando suavemente su brazo. «Papá, ¿qué pasará ahora? ¿Qué vamos a hacer?» «Ahora», respondió Roberto con voz firme pero cargada de cansancio. «Debemos preparar lo que viene. Esto no termina aquí». La familia Vázquez pasó días preocupados por lo que vendría. Los hombres de la ciudad, aunque habían sido derrotados momentáneamente, no se rendirían fácilmente. Roberto sabía que no solo debían defender la tierra, sino también su dignidad y el legado de generaciones que habían trabajado esa tierra. No podía permitirse que sus hijos crecieran en un mundo donde su hogar fuera tomado por otros. La comunidad de San Javier, por su parte, se unió más que nunca. Los campesinos, que por tanto tiempo habían vivido en paz, ahora estaban más unidos que nunca. Pero el miedo seguía latente en cada rincón del pueblo. Los rumores de que los hombres de la ciudad regresarían con más refuerzos se extendieron rápidamente y todos sabían que la batalla final se acercaba. «Papá, ¿y si no podemos más?», preguntó Diego, con su voz quebrada por la preocupación. «Sí podemos», respondió Roberto, con el fuego de la determinación en los ojos. «Mientras quede una sola persona dispuesta a luchar, no habrá rendición». Una tarde, mientras los hijos de Roberto ayudaban a reforzar los cercos y las paredes de la casa, algo en el aire cambió. La presión era tan fuerte que parecía que la misma tierra iba a estallar. Los campesinos ya no solo se enfrentaban a hombres de fuera, sino a una idea mucho más poderosa: el cambio. La tierra estaba siendo valorada no por su riqueza, sino por lo que podía significar en un futuro, por los recursos que podría generar para quienes tenían el poder. Elena, que siempre había sido la más soñadora de los tres, comenzó a dudar de todo lo que había aprendido de su padre. «Papá, ¿y si esto nunca termina? ¿Y si estamos luchando en vano?». La respuesta de Roberto fue más dura de lo que esperaba. «Nada que vale la pena es fácil, hija. Esta tierra es parte de nosotros. Si no luchamos por ella, no estaremos luchando por nada». Elena no entendió completamente, pero en ese momento algo cambió en su corazón. Sabía que la lucha no era solo por la tierra, sino por todo lo que representaba. Pasaron semanas y las tensiones seguían creciendo. Roberto y su familia se preparaban para la siguiente batalla, sabiendo que esta sería la última oportunidad para salvar lo que quedaba. En el pueblo, las fuerzas de la ciudad habían reunido más hombres, y la resistencia de los campesinos había crecido. El día de la confrontación final estaba cerca.
Hoy será el día en que nos enfrentemos a ellos, dijo Roberto con firmeza, mirando a sus hijos. Si caemos, caeremos juntos, pero jamás nos arrodillaremos. María, al escuchar las palabras de su esposo, asintió con determinación. Nosotros somos los dueños de esta tierra. Nada ni nadie nos quitará lo que hemos construido con tanto sacrificio. Elena, que en un principio había tenido dudas, ahora sentía en su interior una fuerza renovada. Tomó su machete, que nunca antes había empuñado con tanta firmeza, y miró a su padre con orgullo. «Vamos a defender nuestra tierra, no importa lo que pase», dijo con voz resuelta. La mañana de la batalla final llegó con una calma inquietante. Los campesinos de San Javier se prepararon para lo que podría ser su última lucha, mientras los hombres de la ciudad se alineaban al otro lado del campo, con su equipo más pesado y más armas. Pero algo en el aire era diferente. Roberto miró a sus hijos, a su esposa, a sus vecinos, y sintió que la determinación de todos era más fuerte que nunca. El pueblo entero estaba dispuesto a luchar por lo que era suyo, por la memoria de aquellos que ya no estaban y por los que aún quedaban. Con un rugido de guerra, los dos bandos se enfrentaron. La batalla fue feroz, con polvo y sangre en el aire, y el sonido de los machetes y los disparos mezclándose con los gritos de los hombres. Pero al final, la lucha de los campesinos prevaleció, no solo por su valentía, sino porque la tierra no quería ser tomada. Era suya y siempre lo sería. Con la victoria en sus manos, pero a un costo terrible, la familia Vázquez miró hacia el futuro. El pueblo de San Javier había sido marcado por la batalla, pero no se rendiría. La tierra seguía siendo suya y los sueños de generaciones continuaban vivos. Roberto, con su rostro marcado por el sacrificio, miró a sus hijos y a su esposa con una sonrisa cansada. Hemos ganado, pero la lucha nunca termina. Lo que hemos hecho es para ustedes, para que puedan vivir en un lugar donde nunca tengan que temer por lo que es suyo. Y mientras el sol se ponía detrás de las montañas, una nueva esperanza surgía en el corazón de la tierra. La victoria, aunque dulce, no había llegado sin un precio. San Javier había sido marcado para siempre por la guerra, y los ecos de los disparos y las explosiones aún resonaban en las paredes de las casas. Pero ahora, al final de la batalla, los campesinos se sentían victoriosos. Habían defendido su hogar, su tierra, y habían ganado. Sin embargo, la paz no llegaba de inmediato. El pueblo se levantó lentamente, con la ayuda de todos. Las cicatrices físicas eran visibles en los hombres y mujeres que habían luchado, pero las cicatrices en el alma eran mucho más profundas. Roberto, con sus manos aún firmes pero cansadas, observaba el paisaje devastado, el campo que había sido suyo por generaciones. «Papá», dijo Diego acercándose a su padre mientras caminaban por los campos. «Hemos ganado, pero ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer con lo que queda?» Roberto suspiró. «Ahora debemos reconstruir. Hemos ganado la tierra, sí, pero no será fácil vivir en ella después de lo que ha pasado. Debemos encontrar la forma de sanar, de comenzar de nuevo». Elena, que había estado observando la escena con una mezcla de orgullo y tristeza, se acercó a su padre. «¿Cómo sanamos, papá? ¿Cómo curamos la tierra después de todo esto?» «Con trabajo», respondió Roberto mirando el horizonte. «El trabajo siempre nos ha sanado, y la tierra siempre ha sido nuestra amiga, aunque a veces nos haya dado dolor. Pero ahora más que nunca debemos amarla y cuidarla. Eso es lo que haremos. Eso es lo que debemos hacer». Los días siguieron su curso, pero algo aún se sentía en el aire. La tierra, aunque protegida por los campesinos, seguía siendo un lugar donde la amenaza podía volver en cualquier momento. Los hombres de la ciudad, aunque derrotados, no habían desaparecido. El poder y la avaricia de los empresarios nunca se detenían, y Roberto sabía que debía estar preparado para lo que viniera. «Papá, ¿y si vuelven?», preguntó Lucía una noche, mientras todos se encontraban alrededor de la fogata. Sus ojos, aunque pequeños, ya reflejaban una comprensión más profunda de lo que significaba luchar por lo que uno ama. «Si vuelven, lucharemos de nuevo», dijo Roberto, con voz tranquila. «Pero no lo harán. Ellos saben lo que somos capaces de hacer.
La tierra es nuestra, y siempre lo será. Nosotros la defendemos con nuestra vida. Pero el futuro seguía siendo incierto. Las noticias de que el gobierno estaba considerando nuevos proyectos de desarrollo para la región comenzaban a llegar. San Javier, que había sido una vez un lugar apartado, ahora se encontraba en la mira de grandes inversiones. La pregunta era, ¿quién ganaría en este nuevo enfrentamiento? Mientras Roberto y su familia comenzaban a reconstruir lo que había sido destruido, las tensiones no desaparecían. El miedo seguía presente, no solo por los enemigos externos, sino por las dudas internas que se sembraban en los corazones de los campesinos. «Papá, ¿cómo podemos seguir adelante después de todo esto?», preguntó Elena, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. «La batalla nos ha dejado heridas profundas y el futuro parece tan incierto». «El futuro nunca es seguro, hija», respondió Roberto mirando al horizonte. «Lo único que podemos hacer es seguir adelante, sin importar lo que venga. La tierra siempre nos ha enseñado eso. Nos da, pero también nos quita. Y nosotros, como familia, tenemos que aprender a vivir con eso». María, que había estado en silencio, intervino con una mirada firme. «Lo que importa es que estamos juntos. Eso es lo que nos hace fuertes. No importa cuántas veces caigamos, siempre nos levantaremos». Con el paso de los meses, San Javier comenzaba a sanar. La tierra se regeneraba, como lo hacía después de cada temporada de cosecha, y el pueblo volvía a la vida. Roberto y su familia, junto con los demás campesinos, trabajaban juntos para reconstruir lo que se había perdido. Pero lo que realmente había cambiado era la unidad del pueblo. Ahora sabían que no estaban solos, que tenían la fuerza de una comunidad que había luchado por algo más grande que ellos mismos. «¿Sabes, papá?», dijo Diego una mañana mientras trabajaban en los campos. «He estado pensando en lo que dijiste sobre la tierra. Antes solo veía el trabajo duro, la lucha. Ahora veo que es más que eso. Es un legado, algo que nos pertenece». Roberto sonrió, satisfecho con las palabras de su hijo. «Eso es, hijo. La tierra es nuestro legado. Y si aprendemos a cuidarla, ella nos cuidará a nosotros». El sol se levantaba, dorando los campos y las montañas, y el pueblo de San Javier, aunque marcado por la guerra, comenzaba a ver un futuro lleno de esperanza. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices de la batalla seguían visibles en el paisaje, la comunidad de San Javier había aprendido a vivir con ellas. La familia Vázquez, con sus hijos ya adultos, se había convertido en el corazón de la resistencia y la esperanza en la región. La lucha había cambiado a todos, pero no los había destruido. Al contrario, los había hecho más fuertes. «Papá, la gente nos respeta ahora. Nos ve como los guardianes de la tierra», dijo Diego, mirando al pueblo reunido en la plaza. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos espera?». Roberto miró a su familia, a su pueblo, y sonrió. «Lo que nos espera es lo que nosotros decidamos. No importa cuántas veces la vida nos ponga a prueba, siempre podremos levantarnos. La tierra es nuestra, y siempre lo será». San Javier siguió creciendo y prosperando, aunque los desafíos nunca desaparecieron. La tierra siguió siendo el centro de la vida, y la familia Vázquez, ahora más que nunca, se dedicó a cuidarla y protegerla. Su historia, marcada por la lucha y el sacrificio, se convirtió en leyenda en la región. Roberto, con su cuerpo envejecido pero su espíritu fuerte, miraba a sus hijos y a su pueblo, sabiendo que su legado perduraría por generaciones. La tierra que tanto amaban había resistido, y ellos, como familia, seguirían siendo los guardianes de su memoria.